Muy buenos días, nos encontramos hoy con el doctor Digno Valenzuela, él es abogado penalista y con él vamos a dialogar y hablar acerca de la ola de inseguridad que predomina en la ciudad de Lima. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Dígame primero su punto de vista al respecto de esta ola de delincuencia que está azotando a la población peruana, ¿no? Bueno, la inseguridad ciudadana que actualmente estamos viviendo, creo, a nivel nacional, y se está acentuando más por la presencia de extranjeros en nuestro país. Ya. Creo que es una medida que el gobierno no ha previsto en su momento para tal vez limitar el acceso de muchos extranjeros en nuestro país, específicamente venezolanos, que están agravando nuestra situación de inseguridad. Inicialmente en nuestro país, claro, hemos tenido la inseguridad ciudadana, el problema de la seguridad, de la delincuencia, de hace muchos años atrás. Yeah. Se han dado políticas, se han dado medidas. Es más, ¿no? El año 2003 se dio una ley específicamente la 27.933, en el que el gobierno, frente a la violencia, frente a la delincuencia, formó lo que se llamaba el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Donde están constituidos tanto el Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Economía y otros organismos más del Estado. Pero esa medida y ese consejo parece que no ha funcionado adecuadamente y que la delincuencia ha continuado. Tenemos ahora, como ustedes ven, día a día, el incremento de la delincuencia, de la inseguridad en todas partes del Perú, en todos los distritos de Lima, se da esta inseguridad ciudadana. Por ejemplo, usted hablaba del tema de los extranjeros, de los ciudadanos venezolanos. ¿Usted cree que se debería poner una restricción o poner unas normas migratorias más estrictas en las fronteras para su ingreso? ¿Se debería pedir cosas como su antecedente policial o penal, por ejemplo? Bueno, cuando hablo de extranjeros, indico de manera tal vez muy particular a Venezuela, pero también tenemos extranjeros de otros países que también han incluido o han incurrido en ilícitos penales. Pero actualmente estamos viviendo nosotros una ola de delincuencia donde día a día vemos la participación de los venezolanos, ¿no? Entonces, ahora el gobierno, si bien es cierto, ahora últimamente ha tomado medidas, a partir del 15 de este mes de junio, ha tomado medidas más severas respecto a la identificación de los que vienen al Perú, pero hay gente que ha ingresado con anterioridad a esa fecha y que no se sabe exactamente cuáles son sus antecedentes o sus referencias personales para poder limitar, digamos, su tránsito en el Perú. Pero nosotros, como te digo, de lo que teníamos como delincuencia un número X de casos, digamos, contabilizado semanal, diario, ahora ya se ha incrementado mayormente con esta presencia de los venezolanos. Por ejemplo, medidas como el estado de emergencia o sacar a los militares a las calles, los toques de queda, ¿cree que usted que son medidas que se deberían volver a implementar? Bueno, no, me parece que esas medidas son muy extremas. Los toques de queda o las medidas de emergencia se dan cuando hay un caos generalizado. Por ejemplo, ¿no? En el Callao hace poco se dio eso. Claro, en el Callao se dio porque hay organizaciones ya criminales, ¿no? Que están ya conformando bandas, ¿no? Y que se han organizado de manera prácticamente casi, digamos, una conformación de paramilitares o de personas que se están constituyendo en un grupo de delincuentes que ya, como le digo, hay cierta organización con niveles de conformación, ¿no? Correcto. Cabezas, soldados o personas que efectúan los trabajos, digamos, de ilícito, de sicariato, de extorsión, lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que en el Callao siempre hemos tenido esta
particular situación de que existen organizaciones, ¿no? Hay un tema muy importante en esto de la inseguridad, y es que la población a veces está ya tan harta de no haya respuesta de las autoridades, deciden tomar la justicia por sus propias manos. A veces hemos visto casos hace poco en Villa María del Triunfo, lincharon a un asaltante y casi lo matan enfrente de todos, si no fuera por la intervención de los policías, ¿no? Bueno, claro, yo pienso que la población se ve prácticamente imposibilitado de que nuestra justicia haga las cosas como debe de ser, o la policía actúe de manera oportuna para evitar o para reprimir la ola de delincuencia. Entonces, frente a eso, la población toma sus medidas, y como tú dices, justamente hay distritos, comunidades que se han conformado en grupos de vecinos o en comunidades. Usted sabe, por ejemplo, en Cajamarca hay una comunidad que se llama las rondas, claro, campesinas, correcto. Y en otros distritos igual, ¿no? En otras provincias igual. Entonces estas rondas o estas comunidades o estos vecinos que se organizan actúan de alguna forma como una especie de fuente ovejuna, o actúan también un poco como para prevenir de que en tal distrito no hay una comunidad o hay una junta vecinal, por si acaso los rateros o los delincuentes no se acerquen, ¿no? Un poco para prevenir. Pero también cuando se llega a capturar o se llega a detener a algún delincuente, entonces esta comunidad o esta organización vecinal actúa de manera, digamos, directa y hace la justicia por sus propios medios, ¿no? Frente a la inactividad a veces de la policía. Otro tema importante es el tema de los menores de edad, doctor. Hoy vemos casos de menores de 14, 15 que ya están entrando en temas de sicariato y asalto, robo a mano armada. El famoso caso de Gringallo, por mencionar uno, simplemente, ¿no? Claro, el tema está en que nuestra legislación reconoce a los menores de 18 años, ¿no? Hasta los 18 años como personas que son con relativa, digamos, responsabilidad o inimputables, porque aparentemente no gozan todavía de sus derechos totales como personas. Entonces, por esa razón, nuestro Código del Niño y del Adolescente establece pues que ellos, cuando cometen un delito, se denomina infracción, ¿no? Infractores de la ley, infractores de un hecho delictivo, y son sometidos en este caso a regla de conducta o en todo caso a un establecimiento de rehabilitación, como es en este caso los centros de menores. Pero generalmente había una propuesta de que en estos casos como el Gringallo u otros más que se han dado, que ya son menores a partir de 16, 15 o 17 años, y empiezan a incurrir en el mundo del AMPA o de la delincuencia, entonces modificar esa legislación de menores, ¿no? Para que en estos casos ellos ya no sean considerados, digamos, infractores, sino considerados como personas que cometen ilícito penal, susceptible de imponerse penas que el Código Penal ya establece para los mayores, ¿no? Tal vez dictando otras reglas un poco más drásticas a fin de que no se le permita, digamos, seguir delinquiendo en libertad, porque el hecho de que un menor comete un delito y se le pone a disposición de los papás para que ellos puedan, digamos, controlar o supervisarlos, pero eso no significa que el jovencito no incurra en un delito, ¿no? Salvo que lo envíen a un centro de rehabilitación de menores, ¿no? Exacto, porque mucha gente se queja de ese vacío legal, o sea, el hecho de que por ser menor de edad no se le puede culpar de manera, ¿cómo decirlo?, justo, o sea, ha matado a alguien, ha hecho daño y, no, mandémoslo a Maranguita, ¿no? Y la gente dice... Claro, en Maranguita lamentablemente es un centro donde, claro, cuando ya se ve que jovencitos de 17, 18 años han cometido delitos que son ya de cierta gravedad, entonces ellos van a tener que ir ahí a Maranguita, como fue el caso de Gringallo, ¿no? Porque era un tipo sicario que había matado a muchas personas. Y hay así muchos, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, pero como digo, eso se da solo en el caso extremo de que son delitos que son ya perseguidos con penas mayores. Entonces, en ese caso,
esos jovencitos deben de ser juzgados con otro tipo de ley, con otro tipo de norma legal, para que no sea Maranguita el lugar donde ellos cumplan su condena o cumplan su rehabilitación, sino un centro penal normal, ¿no? Ordinario, ¿no? Entonces eso ya sería modificación de la ley para que estos jóvenes, ¿no?, sean considerados ya ya no infractores de la ley, sino prácticamente delincuentes, ¿no?, en el campo penal. Como para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería la medida o el plan a seguir para que se pueda poner fin a esta ola de delincuencia, según su punto de vista? Bueno, yo pienso de que la autoridad en este caso es el Ministerio del Interior, y también creo que coordinadamente con las municipalidades. Creo que de manera coordinada entre estas dos autoridades deben de prever de que no se incremente más esta ola de violencia, de asaltos, de secuestros, de robos, de sicariatos, ¿no? Entonces creo que esas dos autoridades, como bien lo dice también esta ley de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, bien lo dice de que la autoridad policial y la autoridad municipal son las encargadas de poder generar, digamos, esos comités de seguridad ciudadana, ¿no? O constituir un órgano que se encargue justamente de ver y de proteger y de prever principalmente estos actos ilícitos en cada distrito, porque de lo contrario, si lo dejamos solo a la policía no está, pues, como se dice, en capacidad, ni tampoco está en esa posibilidad de poder tener las 24 horas del día supervisando o viendo o cuidando toda la extensión de cada distrito, ¿no? Entonces creo que con los alcaldes y las autoridades locales deben de ver esa posibilidad de coordinar y tomar medidas para que se prevea este tipo de delitos. Muchas gracias, doctor, de verdad. No hay de qué. Hasta otro momento. Hasta luego.